A continuación se realizará la actividad 1 de auditoría 2, presentada por Adriana Mercedes Peña Meneses, Daniel Anderson Hurtado Romero y quien les habla, Laura Paola Curso Sepúlveda. Bien, en primera instancia se pide una línea del tiempo donde se evalúe la evolución del marco normativo nacional e internacional de la técnica de la auditoría. Entonces, ven, internacionalmente vemos que esto se remonta desde la época de la civilización sumeria, más o menos 4100 a 1750 a.C., en donde en esta la comunidad era obligada a pagar un tributo, que en esta época podríamos llamar como la contribución, al quien lo dominaba. Se evidencia un ejercicio de fiscalización ya que se hacía revisión de este. Hacia el año 753 a.C. vemos en la Roma antigua que se dio una relación entre la auditoría y los procesos del derecho mercantil. Asimismo, se estableció un órgano de control y toma de decisiones del ámbito privado. Hacia 1345, en el Imperio Azteca se evidencia la función del auditor y el recaudador de tributos. Hacia 1500, en la época de la colonia, vemos que la función del auditor se ejercía por el ámbito religioso, es decir, la iglesia era quien recibía y recaudaba los tributos, y a su vez eran fiscalizados por auditores que emitían reportes. Hacia 1581, en la Edad Media, vemos que las asociaciones profesionales encargadas de ejecutar funciones de auditoría y se establece el Colegio de Contadores de Venecia. Continuando con esto, vemos que hacia la segunda mitad del siglo XVIII se implementan nuevas técnicas contables en lo que es Europa y Estados Unidos, y a finales del siglo XVIII aparece el título de auditor en Inglaterra durante el reinado de Eduardo I. Hacia 1845, en el Royal Companies Consolidation se hace la verificación anual que debe realizarse por un auditor, es decir, una revisión a todas las entidades y empresas que existen. En 1862, en Inglaterra, la auditoría es conocida como profesión bajo la Ley Británica de las Sociedades Anónimas, y para 1880 en Europa y en Gran Bretaña se implanta una nueva actividad profesional del auditor. A mediados de 1929, en el Federal Reserve Board se hace una publicación sobre la verificación de los estados de situación financiera, en donde la auditoría sufre unos cambios para hacer la revisión de estos. En 1939, en Estados Unidos, se implementa la vigilancia al cumplimiento de las normas de auditoría y los reglamentos. Esta inició a lo que serían ya más conocidas adelante como las NIE. La Comisión de la Bolsa de Valores en Estados Unidos inicia un estudio exhaustivo de informes de auditorías independientes para 1941. En 1943, en el continente de Europa, se hacen las primeras revisiones e inspecciones a organizaciones que realizan actividad comercial. Para 1959, en Estados Unidos se produce la máquina de proceso de datos y se trata para sustituir empleados que hagan tareas repetitivas como el cálculo de nóminas o la facturación a clientes. Bien, hacia 1969 vemos que se cambia el enfoque de resultados bajos de auditoría de áreas a través de ordenadores, y hacia 1971 vemos que la misión del SAP 50 amplía el alcance de trabajo de los auditores independientes. Hacia 1979 vemos que la auditoría tras del ordenador se hace con tratamiento lógico de la información, y para el año 2000 la aplicación de principios básicos de auditoría operativa a sistemas de información se centra en la eficacia y en la eficiencia. En comparación con el ámbito de Colombia, en este inicia más o menos a mediados de 1493, cuando llega Colón a nuestro territorio, en donde los primeros tipos de auditoría y control se muestran para esta época, en donde los reyes designan una persona para fiscalizar y controlar los bienes y los fondos que se utilizan para la expedición de Colón. Hacia 1511, en Santo Domingo, se forma el Tribunal de la Real Audiencia, cuya función es fiscalizar y administrar los territorios que incluye América. En 1518 se forma el Consejo de Indias como un órgano supremo de la administración de los recaudos, y hacia 1600 se forma la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, donde se utiliza para unificar las rentas, asegurar los recaudos y derechos que corresponden a la corona, en ese tiempo de España, los reyes de España. En 1604 los tribunales de cuentas se crean como Contralorías Regionales de Virreinatos, Capitanías y Presidencias, y para 1700 las oficinas de contabilidad como Corte de Cuentas se consolidan con el control fiscal. Para mediados de agosto de 1819, más o menos para la batalla de Boyacá, en Angostura, Antioquia, se expide la ley fundamental para replantear el enfoque de control interno y auditoría fiscal. Para este mismo año, pero para el mes de octubre, se hace la ley principal contra los empleados de Hacienda, en donde se tiene en cuenta que no se haga un fraude o malversificación de los intereses públicos.
En 1821, en la Gran Colombia, se crean los principios constitucionales emitidos por Contaduría General de Hacienda como el ente fiscalizador del ámbito público. En 1824, Simón Bolívar avala la decisión anterior por mediante decreto 12 de este año. Para 1825 se reemplaza la Contaduría General por la Dirección General de Hacienda y se constituyen las contadurías departamentales encargadas de las cuentas, de eliminar y de verificar estas. Para 1866, bajo la Ley 68, vemos la formación de la Corte de Cuentas con atribuciones para contadurías regionales, descentralización del gasto y el control. En 1919 se crea el Tribunal de Cuentas, donde se maneja el presupuesto y el uso adecuado de recursos de inversión. Para 1922, el presidente de la República contrata la misión de expertos extranjeros en cabeza de Kemmerer para organizar Hacienda Pública, el sistema monetario y todo lo que tiene que ver relacionado con la contabilidad en el país. Para 1923, según la Ley 42, se forma el Departamento de Contraloría como un ente autónomo independiente sin que haya influencia política. Para 1945, bajo Acto Legislativo número 1, la Contraloría pasa de ser contable como función de fiscalización del manejo del tesoro público. En 1958 se reglamenta la Oficina Nacional de Contadores, donde se introdujo la figura fiscal del contador, y este se hace para examinación de cuentas y presupuesto. Perdón. Para 1975, el presidente López Michelsen, por medio de la Ley 20, da control fiscal a la Contraloría y este incluye hacer inspección a las empresas industriales y comerciales que hagan parte del Estado. En 1983, por la Ley 222, se da importancia al control consolidado, posteriormente confirmado por una reforma constitucional. Para 1991 vemos que la expedición de constitución en los artículos 209 y 269 establece un punto de partida para el desarrollo normativo en la materia de control interno del país. Hacia 1993 vemos que el sistema de control interno del Estado se da mediante las leyes 87, 42 y 80. En últimas instancias tenemos el decreto 1826 de 1994, donde se da la formación de oficinas de control interno, tanto en la estructura de los ministerios y departamentos administrativos del Estado. En 1995 se hace la asignación a oficinas de control, la vigilancia y solicitudes de los ciudadanos. En 1996, por decreto 280, se hacen los mecanismos del control de las entidades del Estado y se implementa un sistema de control interno. En 1998, por Ley 489, el Estatuto Básico de la Administración Pública, se crea el Sistema Nacional de Control Interno. Y para 1999 se da el Decreto Reglamentario 2145, en donde se consolida el papel de las diferentes instancias en materia de control interno dentro del Sistema Nacional. Bien, en este punto cabe resaltar que no se mencionan todas las leyes y todos los fundamentos, aparte de la Ley 43, que obviamente pues, es uno de los pilares de esta asignatura. Gracias y le doy paso a mi compañero para que prosiga con la exposición. Me corresponde el punto 2 y 3. El segundo punto es realizar una investigación y mediante un gráfico ilustra la historia de la conformación de la llamada Big Four de la auditoría en el mundo. Bueno, entonces cuando hablamos de las Big Four, estamos hablando del término en inglés utilizado para referirse a las firmas más importantes del mundo en el sector de la consultoría y la auditoría. Bueno, entonces todo comienza a finales o en gran parte del siglo XX hasta 1989, donde inicialmente empezaron las Big H, o las 8 grandes, conformadas por Arthur Under, Arthur Young, Cooper and Libran. La cuarta era Ernst y Whitney. La quinta era Deloitte Haskins Assert. La 6 era Pett Marvin Mitchell. La 7 era Price Waterhouse y la 8 era Touch Rose. En 1989, pues debido a la competencia de estas grandes firmas que se intensificó, pues se logra que se reduzcan de 8 a 6 o las Big 6 cuando Ernst y Werner se fusionaron con Arthur Young para conformar Ernst y Young, mientras Deloitte, Hanks y Sears se fusionó con Touch Ross formando Deloitte and Touch. En 1998, también debido a la competencia, una fusión de una compañía, se fusiona la empresa Waterhouse con Coopers and Libra para conformar PricewaterhouseCoopers, conformando las 5 grandes.
En el 2012 en adelante, entonces empieza a tomar el nombre de Big Four, las cuatro grandes, tras verse involucrada la compañía o la firma Arthur Enders, Andersen LLP en el escándalo financiero de la gigante energética Enron Corporation en diciembre del 2001. Debido a esto, pues salió privada para poder seguir ejerciendo sus funciones de auditoría, asesoría, lo que desembocó a desaparecer, quedando las Big Fours. Bueno, entonces las cuatro empresas que quedaron, o las Big Four que quedaron, fue Deloitte, quedó EY o Building a Better Working World, PwC o PricewaterhouseCoopers y KPMG, que toma este nombre debido al acrónico formado a partir de las iniciales de sus fundadores. Tercer punto, realizar una exposición acerca de la estructura de las firmas de auditoría del punto anterior en su organización, áreas de organización interna, portafolio de servicios y países e industrias donde tienen presencia. Entonces, bueno, para resumir, aquí tenemos la organización que no va a entrar a explicarla por cuestión de tiempo. En las áreas de organización interna decimos que Deloitte, el Consejo de Administración de Deloitte es el máximo órgano de dirección dentro del gobierno corporativo de esta firma y está conformado por 10 consejeros y 6 observadores, de los cuales 3 son sus miembros permanentes. En su portafolio de servicios tenemos auditoría de aseguramiento, fusiones y adquisiciones y reestructuraciones, riesgo y asesoramiento financiero, tenemos asesoramiento de impuestos y consultoría o consultante. Sus industrias en las cuales tiene injerencia o con las cuales trabaja es consumidor, energía y recursos industriales, servicios financieros, gobierno y servicios públicos, tecnología, medios de telecomunicaciones, defensa y seguridad y justicia. Esta compañía o esta firma se encuentra en más de 150 países dentro de los 5 continentes, América, Europa, África, Asia y Oceanía, y ahí está el mapa donde tiene sus principales sedes. La firma PricewaterhouseCoopers, aquí está su organigrama, y las áreas de organización interna tiene una junta de socios, la cual es el máximo órgano de decisión dentro de la firma. Tiene un comité de dirección, que es el encargado y responsable de la gestión general de la firma. Tenemos una junta de supervisores, la cual es la encargada de supervisar la estrategia de gestión y las medidas de implementación adoptadas por el comité de dirección para garantizar un gobierno transparente de la firma. Y tenemos un organismo de interés público que está compuesto por los miembros independientes no ejecutivos. Su portafolio de servicios, alianzas y ecosistemas, servicios de auditoría de aseguramiento, servicios de consultoría, empresarios y empresas privadas, negocios familiares, medicina forense, que relaciona las investigaciones por fraudes o diferentes investigaciones donde está en duda la transparencia de las firmas o de las empresas. Tenemos las normas internacionales financieras, legal, emprendimientos, estrategias, asesoramientos de acuerdos, de impuestos, jurídicos, y dentro de sus industrias está aeroespacial y defensa, automotor, proyectos de capital, infraestructura, energía, servicios, recursos, servicios financieros, entre otros. Esta firma también está en más de 150 países y aquí en el mapa está los continentes en los cuales se encuentra. La firma Ernst Young o EY, aquí tenemos organigrama, decimos que consta de una dirección general, tenemos unos socios que son generales y socios encargados, tenemos las direcciones o socios encargados del capital humano, del IMSS, de socios de auditoría, de impuestos, socios de precios, tenemos unos directores, los cuales son ventas, mercadotecnia, recursos humanos, y tenemos un asistente general dentro de la organización. Su portafolio de servicio igualmente, auditorías, consultoría en tecnología, People Advisor Service, impuestos y servicios legales, estrategias y transacciones, EY Partner, que hace referencia a la estrategia y a la mejora operativa de la estructura, los servicios de transacciones e impuestos internacionales, tiene presencia en más de 150 países y dentro de sus industrias está la fabricación avanzada de movilidad, consumo, energía, recursos financieros, entre otros. En la firma KPMG, International Structure and Governance, dentro de sus áreas de organización tenemos un consejo global, una junta directiva global, un comité de junta, equipo de gestión global y tenemos grupos directivos globales. Dentro de su portafolio de servicios están las auditorías de aseguramiento, impuestos y servicios legales, consultorías, risk consulting,
Private Enterprise o inicio de proyecto, crecimiento, fortalecimiento, transición, gestión, gestionando una empresa familiar, entre otros. Esta empresa se encuentra en más de 156 países y... Bueno, buenas noches. Yo voy a hablar acerca del punto número 4, que nos piden realizar un organigrama de la conformación de un equipo de auditoría que sería designado para atender un cliente y debemos describir los perfiles para cada uno de ellos. Entonces, bueno, según el organigrama de nosotros, iniciamos por el gerente de auditoría, a quien le corresponde asignar el equipo de auditoría. Este ejecutará el trabajo. También le corresponde definir el cronograma de trabajo de acuerdo con los clientes a su cargo, los compromisos que tienen los clientes y la disponibilidad del equipo de auditoría. También entre sus roles encontramos el monitorear la ejecución de la auditoría de acuerdo con el plan de auditoría en cada una de las etapas. Debe proveer orientación al equipo de auditoría en la relación con los problemas identificados durante la ejecución del trabajo y discutirlos con el socio encargado según sea apropiado. También debe mantener el contacto con los clientes, supervisar la preparación de los informes que se emiten a la gerencia, debe gestionar la consecución de nuevos clientes, bueno, y entre otros. También vamos a encontrar el socio de auditoría, que pues tiene dentro de sus funciones acordar con el cliente los términos de trabajo de auditoría, asegurar la independencia del equipo de auditoría, le corresponde también revisar y aprobar el plan de auditoría, mantener actualizado al cliente respecto a los avances de la auditoría, supervisar y asesorar a los miembros del equipo de auditoría, también debe revisar y aprobar los papeles de trabajo de áreas críticas, asegurar que el trabajo que se ha realizado de conformidad con las políticas y procedimientos de la ética y auditoría, así como las políticas y procedimientos de control de calidad. Es importante también tener presente que debe revisar y aprobar el paquete de estados financieros y la opinión de auditoría, entonces pues va como muy acorde va muy de la mano con el gerente. El socio, en conclusión, es el socio concurrente, se caracteriza por no haber participado en la dirección de la auditoría. Su objetivo es efectuar una revisión a los estados financieros con un enfoque crítico de la misma, de manera que como lo haría un accionista o un interesado en la compañía auditada. Tenemos también al senior de auditoría, que, bueno, dentro de sus funciones le corresponde la planificación o la ejecución de la finalización de la auditoría, diseña el presupuesto y supervisa su ejecución, supervisa y asesora a los asistentes de auditoría, revisa todos los papeles de trabajo y asegura que la evidencia sea suficiente, identifica problemas y los comunica de forma oportuna al gerente con posibles soluciones. Diseña y valida los informes a la gerencia, se asegura del cumplimiento de los compromisos adquiridos con el cliente. Por último, tenemos al asistente de auditoría, que pues, dentro de sus funciones está efectuar y documentar los procedimientos asignados en los programas de auditoría, administrar el tiempo asignado en el presupuesto, comunicación oportuna con el senior de auditoría del avance del trabajo y de hallazgos o situaciones críticas identificadas y realizar los ajustes sugeridos por el senior en los procedimientos o papeles de trabajo.